Bueno, para empezar, lo que tenemos que ver es nuestra materia prima, qué es lo que necesitamos para escribir un cuento de terror. Un escritor muy importante para la literatura fantástica sobrenatural fue Lovecraft, y Lovecraft decía que la emoción más antigua y más intensa que haya experimentado el hombre, el ser humano, es el miedo. Particularmente él decía que lo que más nos daba miedo era eso desconocido, eso que nosotros no sabemos qué es, que no podemos comprobar, algo que estamos viendo o nos estamos dando cuenta que está sucediendo algo extraño y no hay manera de que nosotros conscientemente sepamos qué se nos está manifestando. Entonces, ese miedo a lo desconocido es, digamos, la materia prima para escribir una buena historia de terror. Y bueno, hay muchos miedos que compartimos los seres humanos como sociedad, pues los miedos no son muy comunes y siempre hay que estar explorando ese tipo de miedos. Hay personas que podemos conocer que se pueden decir valientes o que nosotros pensemos que son personas valientes, y sin embargo esas personas, les aseguro que también tienen algún miedo muy escondido por ahí. Entonces, la tarea de un escritor de terror o alguien que le interese este género tendrá que ser encontrar esos miedos comunes que tenemos en la sociedad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy puntual: el miedo a la oscuridad y cómo es que se usa demasiado en el género del terror. Y bueno, este miedo a la oscuridad, por ejemplo, se plantea de manera muy diferente cómo lo puede experimentar un niño y cómo lo puede experimentar una persona adulta. Un niño a lo mejor le teme a la oscuridad, a eso que no ve, por ejemplo, en la noche cuando está en su cuarto, a solas, a oscuras. Probablemente ese niño tenga miedo a lo que puede salir debajo de la cama, o a eso que puede salir del closet, ¿no? Que son lugares oscuros dentro de una habitación. Claro que ese miedo a la oscuridad del niño, pues es un miedo fantástico, es un miedo irreal. Sin embargo, una persona adulta también puede tener miedo a la oscuridad. Por ejemplo, si yo voy al cine y ya salgo de una función ya muy tarde, tal vez a mí me dé miedo irme por calles oscuras. Entonces también le voy a tener miedo a la oscuridad, pero por una razón más pragmática, ¿no? Porque yo sé que si me voy por una calle oscura puede ser que me asalten o que alguna persona me quiera agredir o hacer algún tipo de daño, ¿no? Entonces, como vemos, es el miedo a la oscuridad, porque tanto niño como adulto sabe que de la oscuridad puede salir algo maligno. Y ahí están estas dos referencias de cómo un escritor puede jugar con esta cuestión de lo oscuro, de lo oculto y de lo desconocido también. Para escribir un buen relato de terror, yo siempre digo que además de hacer el ejercicio de escritura, pues siempre hay que documentarse o hay que buscar en los orígenes, porque este tipo de información pues nos dan muchos elementos para nosotros como escritores, a la hora de estar escribiendo nuestro relato, pues los podamos tener en cuenta y tal vez nos sirvan pues a la hora de estar escribiendo. La literatura de terror nace cuando allá en el medioevo, en los siglos góticos, ¿no? Alrededor del siglo XIII, del siglo XV, las personas se dedicaron a traspasar esas leyendas que eran conocidas pero de manera oral. Las traspasaron ya a la literatura, es decir, que estos mitos que se contaban en los pueblos, en las villas, toman un cariz ya artístico, un perfil estético, y los escritores se ponen a escribir esas leyendas orales que pues se habían pasado de generación en generación. Y bueno, ya la diferencia con estas leyendas es que, bueno, la leyenda tenía un fin muy práctico, ¿no? Que era o moralizar o educar o incluso hacer que tuviéramos miedo de ciertas cuestiones que nos pudieran pasar, ¿no?
Y la literatura lo que busca es que esas historias, pues además de que fueran entretenidas y que a lo mejor sí nos tuvieran que contar alguna cuestión didáctica o formativa, pero sobre todo que fueran historias estéticas, que nos asombraran, que nos gustara cómo estaba escrito, los ambientes que les ponían los escritores, los personajes interesantes que podíamos apreciar en este tipo de historias. Entonces ahí nace lo que en un principio se conoció como literatura gótica. Ahora, ¿cuáles eran estas características de la literatura gótica de terror que hacían a los cuentos tener este aire sobrenatural y este aire tenebroso que tanto perfilan este tipo de historias? Había en los escritores una intención de que los personajes fueran muy emocionales, es decir, se centraba mucho en, por ejemplo, si los personajes estaban sintiendo mucha ira, odio, tenían sentimientos de venganza o si estaban padeciendo alguna decepción amorosa. Todos estos sentimientos quedaban muy reflejados. Al escritor le importaba que esta situación un poco psicológica, emocional del personaje, pues quedara de manifiesto y que fuera algo importante dentro de este texto. Ahora, otra de las cosas que hacen muy importante a la literatura gótica eran los ambientes, digamos los ambientes físicos en donde se desarrollaban todas estas historias. Por lo general, los escritores tomaban estructuras físicas como eran los castillos, las abadías, los conventos, las mazmorras, todos estos lugares arquitectónicos que si ustedes lo piensan o se van imaginando estos lugares, son lugares que son muy oscuros, son lugares que tienen un ambiente muy pesado, ¿no? Y que sirven a la historia para crear una atmósfera y una ambientación. Eso es muy importante para un relato gótico porque no es solamente qué vas a contar y cómo lo vas a contar, sino que toda la ambientación es muy importante para que refuerce todos los acontecimientos de la historia o para que refuerce todas esas emociones que están sintiendo los personajes, ¿no? Es una manera, pues, eso, de hacer al relato, pues, digamos que un poco más sabroso. En este tipo de cuentos hay una forma de representación del miedo que es esa externa que les comentaba yo, porque este tipo de lugares, de espacios donde se desarrolla la historia, son lugares muy oscuros, son lugares también fríos, son lugares que pueden estar también en lugares, en sitios muy alejados de, pues, digamos que de las zonas urbanas o del pueblo, ¿no? Casi siempre, si ustedes se imaginan los castillos o los conventos o este tipo de arquitecturas, nos las imaginamos pues alejadas de la urbanización, ¿no? O de los pueblos. Y eso también hace que sea un elemento más que nos va a ayudar a crear esa sensación de soledad, a lo mejor, de que si estás en un problema dentro de ese castillo o dentro de ese espacio, la verdad es muy raro que vayas a encontrar ayuda muy cerca, ¿no? También, digamos que servía este tipo de espacios como una metáfora de todo lo que estaba sucediendo en la mente o en las emociones de los personajes, ¿no? También la dureza con la que estaban contadas estos elementos, digamos, de escenario, pues eran muy importantes para crear estas atmósferas oscuras, estas atmósferas misteriosas de suspenso, ¿no? Los monstruos son seres que son personajes fantásticos si nosotros los queremos poner en un cuento, o sea, siempre van a funcionar. Le tenemos cierto amor-odio a estos seres monstruosos, porque son seres, en primer lugar, que nos atraen porque son realmente diferentes a nosotros, ¿no? El monstruo lo podemos incluso definir como eso, como un ser
que está más allá de lo normal, es un ser diferente a todo lo que hemos visto y todas estas variantes que pueden ser muchísimas, ¿no? Si ustedes revisan, digamos, la fila que tenemos de monstruos, pues está el vampiro, están los fantasmas, están los hombres lobo, están las momias, ¿no? Por decirlo, los más conocidos, ¿no? Aunque cada monstruo tiene su característica particular, digamos que lo que comparten es el rechazo por esa razón, ¿no? Porque son diferentes a nosotros y sobre todo porque, y regresamos al tema del principio, es que le tememos a lo desconocido. Y como ese monstruo es algo que no sabemos explicar, que es tan diferente a nosotros, que lo vemos muy alejado, pues nos da un pavor absoluto. En la mayoría de los casos, el monstruo viene de un ámbito fuera del cotidiano. Entonces pueden venir de el fondo del mar, por ejemplo. A nosotros todavía en este momento hay regiones en el fondo del mar que no conocemos, aunque la gente bucee y lo que ustedes quieran, pero científicamente y tecnológicamente a veces no han podido la ciencia llegar a esa profundidad, ¿no? Entonces la imaginación de los escritores siempre ha sido muy rica y pueden imaginar que de ese fondo del mar desconocido pues pueden salir los seres más malignos que uno se pueda imaginar. Es el caso, por ejemplo, de Lovecraft, que Lovecraft tenía mucho eso, que sus monstruos salían o de las profundidades del mar, de las profundidades de los bosques también, o incluso ahí ya hay una mezcla, por ejemplo, de ciencia ficción con terror, porque hacía que esos monstruos vinieran del espacio exterior. Entonces, si se fijan, todos esos monstruos vienen de lugares remotos, de lugares desconocidos y que para nosotros pues son totalmente oscuros, ¿no? También había muchos monstruos que pueden venir de lugares sagrados, por ejemplo, de una pirámide, ¿no? Las momias son seres que están ahí, ¿no? Que para nosotros ahorita las pirámides eran eso, ¿no? Es centros religiosos, sagrados muy importantes para los egipcios. Y bueno, son monstruos que vienen de estos espacios que si bien ahora un poco conocemos gracias a los arqueólogos, pues todavía hay muchos misterios alrededor de las pirámides, ¿no? Y les estoy poniendo estos ejemplos a lo mejor muy conocidos para que ustedes tengan estas bases, pero ustedes mismos pueden pues llevar más allá su imaginación, su creatividad y tener otros ejemplos de monstruos. Una cuestión muy importante con el monstruo, por ejemplo, es la temporalidad. Por ejemplo, si nosotros revisamos el tema del vampiro, nosotros sabemos que los vampiros pueden vivir siglos. Mientras ellos estén alimentando de sangre, pues tienen esta probabilidad de vida muy, muy prolongada. Otro monstruo también cuya temporalidad es muy ambigua es el monstruo de Frankenstein. Al principio de esta gran novela de Mary Shelley, que además yo les recomiendo que lean porque es un básico para conocer la literatura de terror. Bueno, pues al principio este monstruo de Frankenstein en la novela pues tiene ciertas características, nace de la creación del doctor Frankenstein, pero durante la novela pasan muchísimos años y pareciera que el monstruo no envejece, parece que su fuerza sigue ahí y que aunque han pasado los años para otros personajes de la novela, para Frankenstein pues no ha pasado el tiempo. La temporalidad muy específica de cuando el monstruo se aparece también es interesante. Tenemos el caso del vampiro que siempre se aparece en la noche. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos por los casos literarios que hemos visto y también por las películas que la luz del día pues los afecta, incluso pues los mata, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces
todas las acciones de los vampiros siempre son en la noche. Otro de los monstruos típicos de un cuento de terror son los fantasmas. Y los fantasmas también tienen presencia sobre todo en las noches, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una constante en el momento en el que estos monstruos hacen su aparición y que están muy ligados a este tema que venimos diciendo desde hace rato de la noche, de la oscuridad. Son seres nocturnos. Una de las cuestiones también muy importantes de los fantasmas y de los monstruos es que suelen transformarse. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema del vampiro, yo pongo mucho el tema del vampiro porque es una figura tan conocida que los ejemplos van a ser muy claros si yo hago referencia a este monstruo. Entonces, el vampiro siempre se transforma en murciélago, eso lo tenemos muy claro, pero también tiene transformaciones en otros seres. Puede transformarse en un lobo, en un perro, o incluso puede transformarse en animales rastreros. Entonces tiene esa capacidad de transformación. En el caso, por ejemplo, les decía de los fantasmas tienen varias maneras de aparecerse. Pueden ser como esferas de luz, como halos de luz, o pueden tomar esta apariencia de como eran cuando estaban vivos, como eran cuando estaban encarnados en esta tierra, pueden tomar también esa apariencia. Y es muy curioso que, pues, obviamente el tiempo no ha pasado por ello. ¿Cómo podemos iniciar un relato de terror? Lo que nos dice la teoría es que el cuento debe empezar por un aspecto muy normal de la realidad. Es decir, que nuestro protagonista o nuestros personajes tienen que estar en un momento de cotidianidad que nosotros podamos referir, que nosotros podamos tener una empatía con él. Puede ser que tal vez él tenga broncas o problemas de pareja, puede ser que este personaje, este protagonista esté teniendo problemas tal vez con su jefe, ¿no? Entonces está envuelto en una cotidianidad que a nosotros nos identifica mucho con ese personaje, ¿no? Y si le ponemos algo de intranquilidad al personaje es todavía mejor. O sea, que el personaje esté pasando por una situación difícil, ¿no? Puede ser que esté en proceso de duelo, ¿no? Tal vez haya fallecido su hija, su esposa, o esté pasando por alguna dificultad. Digamos que este es un buen truco porque a la hora de que nosotros vayamos a introducir el elemento fantástico a nuestra narración, nosotros ya vamos a tener, nosotros como lectores, ya vamos a tener una identificación, ya sea con el protagonista o con alguno de los personajes de nuestra historia de terror. Otro buen inicio, y que también es muy común en los cuentos de lo sobrenatural, es que hay un narrador que ha sido testigo de una cuestión sobrenatural, algo que ya sucedió, y inicia él diciendo, ¿saben qué? He vivido una historia que ustedes no se la pueden creer, pero yo les estoy dando fe de que los acontecimientos sucedieron tal cual los va a desarrollar. Entonces, ese va a ser nuestro narrador y va a ser nuestro, en literatura se le conoce como narrador testigo porque es el que les digo, ya pasó por todas esas situaciones escabrosas y tenebrosas. El siguiente paso que tendríamos que dar para esta historia es pues ya ir introduciendo al relato de terror este elemento fantástico, ¿no? Pero va a ser una intromisión muy sutil, van a ser elementos un poco extraños que los personajes o el protagonista diga, aquí como que esto
pasa algo raro, ¿no? Algo no es normal, hay una cierta anomalía en la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos incluir aquí como ejemplo? A lo mejor un secreto de familia puede ser, eso es muy común, un secreto que no ha sido revelado y hay alguien que tiene más información y se la quiere dar a alguien, pero no termina de darla, ¿no? O puede ser que llegue un personaje extranjero, ¿no? Como les digo, los extranjeros siempre tienen como este halo raro y este halo raro poco común que también nos puede servir para que nuestro cuento vaya teniendo elementos pues extraños, sobrenaturales. Para avanzar en la narración viene una etapa que se llama de racionalización. En este punto, nuestros personajes o nuestro protagonista ya han tenido como este contacto con el elemento sobrenatural. Sin embargo, todavía nuestro protagonista tiene un pensamiento racional e intenta justificar esas situaciones sobrenaturales que se le han presentado de una manera totalmente racional. Poniéndoles un ejemplo muy burdo, si el personaje a lo mejor está en su recámara y está solo en casa, es de noche, y escucha un ruido, pero él sabe que está solo y sale a ver qué es, racionalmente él va a justificar ese ruido diciendo, no, bueno, es que, no sé, tal vez la puerta está crujiendo porque es una puerta muy vieja y produce estos sonidos extraños de manera natural. Entonces, nuestro protagonista va a justificar de cualquier manera esas situaciones fantásticas o sobrenaturales que se estén presentando en el cuento, ¿no? Y esto va a crear un efecto en el lector de curiosidad, porque el lector va a estar diciendo, ay, pero es que no, es que sí hay un fantasma ahí, es que sí hay una cosa maligna ahí. Entonces creas en el lector este efecto de duda y de que ya quieres saber cómo va a descubrir tu protagonista o tu personaje, pues eso maligno, esa cuestión totalmente oscura que estás tratando de comunicar, ¿no? Un final probable es que el mal, lo maligno, sea derrotado por nuestro protagonista héroe, ¿no? Es esa nobleza de corazón, esa valentía, lo que hace que el monstruo o el ser maligno pues se destruya. Pero otro final que también es súper común dentro de la literatura de terror es que el mal sea más fuerte y que nuestro héroe, nuestro protagonista, se vea sobrepasado, se vea avasallado por este tipo de ser o este tipo de presencia. Y hay tres opciones. La primera es que el protagonista huya, el protagonista muera o el protagonista quede envuelto en la locura total. Entonces tenemos esas tres opciones que, como ven, pues son opciones bastante funestas, pero es algo que normalmente sucede en las historias de terror. Muchas veces el mal gana en las historias de terror, aunque son finales digamos negativos, pero son muy emocionantes, ¿no? También es un tópico muy usado en la literatura de terror. Esos serían los aspectos básicos para los pasos a seguir para redactar un cuento de terror. Sin embargo, yo quisiera también recordarles otros aspectos básicos que ustedes deben de tomar en cuenta más allá de la estructura que yo les he dado. Una es los personajes no solamente de un relato de terror, sino los personajes de cualquier relato deben ser pocos. La teoría nos dice que deberían de ser un máximo de 6 personajes. ¿Por qué queremos que sean pocos personajes? Porque la intensidad del cuento, del género cuentístico, es algo que nos importa mucho. Si nosotros usamos demasiados personajes, esa intensidad se puede dispersar
y puede ser que nuestro cuento pues tenga una estructura pues eso, muy dispersa. En cambio, si acotamos a 6 personajes o menos, pues la intención o la intensidad de lo que estamos contando va a ser mejor utilizada o se va a desarrollar de mejor manera. Es importante con respecto a los personajes darles una caracterización adecuada, sobre todo si es importante para la historia, ¿no? Yo les comentaba que hay descripciones que son importantes, ¿no? Hace rato les decía en el tema de las vampiras, ¿no? Que por lo regular las describen muy blancas, de ojos negros y de pelo rojo, ¿no? Entonces, estas descripciones de los personajes son importantes porque no es solamente que tú estés describiendo un personaje solo para que el lector sepa cómo es, sino que tiene una intención en ello, ¿no? Entonces ustedes busquen también que las características de sus personajes pues comuniquen algo que tenga que ver con la historia o que tenga que ver con la personalidad de su protagonista, ¿no? Otro de los personajes así arquetípicos es el de la bruja, ¿no? Y nosotros pues la bruja clásica ya la conocemos como esta mujer, ¿no? A lo mejor anciana, a lo mejor pues no muy agraciada físicamente, ¿no? Y que tiene sus pactos con el demonio, ¿no? Este tipo de cosas. Pero ¿cómo podríamos nosotros este personaje traerlo a un ambiente contemporáneo? Bueno, lo que podemos hacer es modernizar esta idea que tenemos de las brujas de una manera muy sutil y viendo la realidad que nos rodea. ¿Cómo nosotros podemos imaginar que puede ser una bruja del siglo XV y cómo puede ser una bruja del siglo XXI? Deberán tener ciertas características en común, ¿no? Para que obviamente sea una bruja, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver a ver qué tipo de mujer pudiera ser que se apegue más al canon que quiero ver ahora. Bueno, puede ser que esta mujer contemporánea, esta bruja contemporánea, a lo mejor ya no hace pociones mágicas, pero sin embargo tal vez puede ser que sea por ejemplo, un músico de rock pesado, ¿no? Que si nosotros vemos en nuestro tiempo contemporáneo, por ejemplo, la música de metal, ¿no? El death metal, el rock pesado, tiene muchas reminiscencias a lo oscuro, a lo demoníaco, a lo prohibido, ¿no? Entonces ya ahí le estamos dando ese matiz a nuestro personaje. Un escritor que es un escritor de su tiempo debe ser aquel que se preocupe por la realidad, que vea todo lo que está sucediendo y que lo traiga a este nuevo mundo que estamos viviendo. Hay una escritora argentina que yo les quiero recomendar que se llama Mariana Enríquez. Estos últimos años para acá ha sido toda una revelación en el género del terror, porque lo que hace Mariana Enríquez es que ella junta la literatura de terror con la literatura política, y esto es algo que ella misma ha dicho en los medios de comunicación. Lo que hace Mariana Enríquez es que toma un aspecto histórico de la realidad y hace que transcurra con ciertos elementos de lo sobrenatural. Es muy importante para los cuentos de terror la atmósfera. Siempre debemos de incluir estos ambientes que tienen que estar muy ligados a las emociones de los protagonistas o de nuestros personajes. Yo les decía hace rato que el escritor pondera mucho aquí las emociones y el estado psicológico que muchas veces está alterado de estos personajes. Entonces los ambientes y las atmósferas deben corresponderse a esto que está sintiendo. Por ejemplo, si tenemos a un personaje
que está triste por la partida de alguien, si está deprimido, pues podemos también hacer que estos ambientes en el que él está viviendo, su espacio, incluso el clima, sean acorde a lo que él está viviendo. Puede ser que sea un día lluvioso, un día nublado, que esté haciendo mucho frío, ¿no? La cosa es que se refuercen este tipo de elementos para que nuestro cuento de terror pues tenga un poquito más de consistencia, ¿no? Que tenga más elementos para vestir nuestro cuento. Lo que quiero hacer es recomendarles un par de libros de dos grandes escritores de la literatura de terror. Son escritores que renovaron el género, cada quien en su tiempo, en su momento. Uno de ellos es Lovecraft, H.P. Lovecraft, con un ensayo que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Este libro de Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, podemos decir que muchos escritores del género lo tienen como la Biblia del terror. Lo que hace Lovecraft en este ensayo es que él enumera una serie de elementos que a su modo, a su perspectiva del género de terror, pues debería de tener una historia, un relato de terror, ¿no? Entonces, además se va de un tiempo histórico hasta ver ciertos autores, ¿no? Como particularmente, por ejemplo, Edgar Allan Poe o Bram Stoker, que también fueron genios de este tipo de literatura maligna, este tipo de literatura sobrenatural. Pues Lovecraft expone muchos ejemplos de la literatura de ellos para que alguien que se esté interesando en escribir sobre este tema pues tenga más elementos para poder hacerlo. Otra lectura que también recomiendo es un librazo del señor Stephen King. Tiene este libro que se llama Mientras escribo, que es una suerte de biografía, pero también es un manual de escritura. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte, Stephen King cuenta cómo él llegó a la literatura y particularmente al género de terror. Y eso también hace que a quien tenga muchas ganas de escribir, pues le den más ganas de escribir, porque él tuvo muchas dificultades para poder ejercer este oficio, pero sin embargo él estaba convencido de que era lo que quería hacer y lo logró. Entonces nos va contando toda esa serie de situaciones que se le presentaron, ¿no? Y en la segunda mitad de este libro, que se llama Mientras escribo, ya viene toda una serie de recomendaciones muy puntuales para aquellos que quieren iniciar en este camino del terror. Es un libro muy interesante por esos dos aspectos, tanto por la parte biográfica, que es súper interesante, pero también te da ejercicios y te da herramientas muy buenas para ustedes que apenas empiezan a escribir o querer escribir sobre este género. Hemos estado viendo todos estos elementos, estas características de la literatura de terror para traerlas a nuestros propios textos, nuestros propios cuentos, ¿no? Para crear estas historias macabras. Y bueno, ¿qué hacer para actualizar esta literatura de terror? En realidad, el término de la reinvención puede ser un poco incorrecto, ¿no? Lo que se hace con la literatura contemporánea de terror es una actualización, porque estos elementos de los que hemos estado hablando lo que hacen es que se actualizan a el momento histórico contemporáneo que estamos viviendo, pero son elementos que son atávicos, que vienen con el ser humano. ¿Por qué? Porque el miedo, que decíamos al inicio de esta sesión, el miedo es esa materia prima de nuestros relatos. Entonces, los miedos están desde que el ser humano es ser humano. Lo que tenemos que hacer es que esos miedos traerlos a el tiempo actual. Ver pues qué es lo que nos da miedo ahora, ¿no? Qué ambientes, qué momentos históricos estamos viviendo que nos pueden dar horror
y conjugar ese horror realista con el horror fantástico, el horror sobrenatural. Esas dos sobreposiciones de los horrores contemporáneos, de los momentos históricos que vivimos, juntadas con el elemento fantástico, es lo que van a crear esa actualización del tema de la literatura de terror. Y si nosotros queremos tener un cuento, pues eso, actualizado, moderno, pues es lo que tenemos que revisar, ¿no? Estos momentos históricos y qué ahorita en este momento nos causa terror, y acomodar esos elementos clásicos a los tiempos actuales, a los tiempos que corren, ¿no? Y pues eso sería pues los consejos que yo les doy para hacer esta actualización del género de terror.